Donald Trump fue declarado culpable por un jurado neoyorquino, tal y como te anticipamos en este video publicado en el día de ayer, que te lo recomiendo porque contiene información muy importante, tanto sobre el caso y el futuro de Donald Trump como sobre la advertencia de Rishi Sunak, primer ministro británico, de que una escalada nuclear se encuentra más cerca que nunca y de las novedosas declaraciones de la candidata supuestamente centroderechista mexicana sobre la legalización del cannabis. Bastante interesante. Eso y el raro retrato del rey Carlos. Bueno, en fin, este es el video de ayer, video recomendado, vamos con hoy. Los 12 integrantes resolvieron que el exmandatario falsificó documentos para silenciar a la actriz Triple X Stormy Daniels, con quien mantuvo relaciones íntimas extramatrimoniales y que quiso ocultar durante la campaña del 2016. El jurado designado en este juicio encontró a Trump culpable hace apenas unas horas, incluso antes de lo que se preveía. El grupo definió por unanimidad que el empresario estuvo detrás de esta trama de sobornos y aunque Trump sea condenado penalmente y se arriesgue incluso solo por este caso a ir 4 años a la cárcel, esto no le impide continuar en su camino de cara a los comicios de noviembre, donde según todas las encuestas aparece como un claro favorito para imponerse sobre los demócratas y su candidato Joe Biden. La sentencia completa se dará a conocer recién el próximo 11 de julio. Y por supuesto la defensa podrá apelar, lo que llevará meses y terminará topándose con las propias elecciones. Son 34 cargos los que pesan sobre Trump. Sería extraño que decreten una prisión preventiva mientras se resuelve este tema, dado que no tiene antecedentes penales, por lo cual lo más normal sería que se le imponga una multa y la obligación del servicio comunitario. ¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos barriendo las hojas del otoño en Manhattan? Bueno, es otra imagen que podría verse muy pronto. Poco después del anuncio, Trump escribió en sus redes sociales lo siguiente: mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta casa de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere en las elecciones. Se están riendo de nuestra nación fracasada en todo el planeta. Asimismo, en la sala, Trump aseguró: esto fue una desgracia. Este fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto, refiriéndose al magistrado Marchand, y prometió que el veredicto real se conocerá el próximo 5 de noviembre y que hablarán las urnas. En ese tono épico profético que lo caracteriza, Trump dijo: estoy luchando por nuestro país, estoy luchando por nuestra constitución. Mike Johnson, el cuestionado presidente de la Cámara de Representantes, un republicano más que funcional al gobierno demócrata, se apresuró a escribir en su cuenta X que él está triste, que no vayan a creer que está contento, como muchos podrían presumir. Dijo que es un día vergonzoso para la historia de Estados Unidos. Y el uso del sistema de justicia nacional como un arma de la administración Biden, que de todas maneras no podrá detener la irrefrenable victoria del Grand Old Party. Ahora, llama mucho la atención, como les he dicho en multitud de ocasiones, la doble vara. Es muy probable que efectivamente Trump haya utilizado dinero de la campaña republicana para callar a Stormy Daniels, haya falsificado documentos para camuflar el uso de este dinero, porque han surgido evidencias reales de que Trump no estaba de acuerdo con esta estrategia sugerida por sus asesores y por eso no quería poner dinero de su bolsillo, porque creía que aún pagando esa suma de $150.000, para él una minucia, tarde o temprano el caso saldría a la luz y tendría las repercusiones que tiene hoy. Bueno, Trump no se equivocó. En todo caso, se equivocó en consentir que se use dinero de los republicanos para un acuerdo destinado al fracaso. Ahora, ¿por qué Bill Clinton, que se acostó con una funcionaria, Mónica Lewinsky, y le mintió al pueblo entero de Estados Unidos y admitió que mintió, no fue judicializado? ¿Por qué Joe Biden, por ejemplo, no es judicializado por haberse llevado muchísimos documentos oficiales del Estado, incluyendo ultrasecretos, a su casa? Su propia casa, en el estado de Delaware, después de haber sido vicepresidente de Obama, porque a Trump se lo está juzgando por los documentos clasificados y a Biden no. Aparentemente, ante el mismo delito, cierto político enfrenta consecuencias y otro político no las enfrenta. Todas estas cosas son muy patentes para los votantes americanos e incluso en parte explica por qué sube tanto la imagen de Trump entre los hispanos que ya tienen asegurada su residencia en Estados Unidos, que ven con cierta frescura las persecuciones políticas de Venezuela o de Cuba
Cuba, a los disidentes, identifican todo con lo que le está pasando a Trump. No es una analogía necesariamente correcta, pero es uno de los motivos por los cuales ninguna de las batallas judiciales que enfrenta Trump le resta intención de voto. Más bien todo lo contrario. Refuerza incluso entre los votantes independientes la idea de una lucha desigual, donde efectivamente hay un poder concentrado y una especie de David que se rebela contra el gigante Goliat. En fin, lo llamativo de esta sentencia, por lo que comentó Nicolás Martínez Laje, es que antes de deliberar el veredicto, el jurado neoyorquino le pidió al juez que vuelva a explicarle una especie de parábola que reza así. Si tú te levantas y ves el suelo mojado, el césped mojado y a gente andando con paraguas, aunque no caiga agua del cielo, fácilmente puedes inferir que acaba de llover. Básicamente es una parábola que versa sobre los indicios, sobre el peso de los indicios. Que aunque no haya pruebas directas, si todo apunta a que un hecho ocurrió, probablemente ocurrió. Bueno, esto se llama presunción. Y la presunción no debe usarse para condenar, debe usarse en todo caso para exculpar. En la justicia internacional rige el principio de presunción de inocencia, ante la duda indubio pro reo, es decir, si no puedes demostrar de manera objetiva que un imputado hizo lo que la fiscalía dice que hizo, le corresponde la libertad. Es mejor un culpable libre que un inocente preso. Bueno, en este caso no. El jurado pidió que le expliquen esta parábola, refrescó los testimonios de Stormy Daniels y de su abogado, admitiendo de alguna manera que no había pruebas objetivas, concluyentes y definitivas sobre la culpabilidad de Trump, y lo condenaron por presunción. Esto es lo que hablé con mi amigo y compañero, el abogado Nicolás Martínez Laje. Así que una chispa más. Ahora, se han producido en los últimos días postales de decadencia de los Estados Unidos, que sumado a este conflicto en una sociedad cada vez más fracturada, hacen pensar que efectivamente se precipita el declive de este imperio y su reemplazo como potencia hegemónica. Proceso que puede tardar, desde mi punto de vista, muchísimos años, pero que ya ofrece signos inquietantes y muy visibles ante los ojos de todos. Quédense hasta el último minuto para descubrir todo esto. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y a recibir todas las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros documentales exclusivos que estarán saliendo en los próximos días. Y al terminar, visiten nuestro mega documental biográfico sobre Klaus Schwab, que más allá de parecer un malo de película de James Bond, es un malo y muy poderoso de la vida real, y a través de su foro de Davos explica buena parte de lo que vivimos y lo que padecemos a nivel político y social de punta a punta del globo terráqueo. Video muy recomendado, estará al final de este para que puedan verlo, pero insisto, quédense hasta el final con todas estas noticias interesantes de Estados Unidos y que le importan a todo el planeta. Comenzamos. Nico, detengámonos en esta foto. Sí. Veámosla. Con los manifestantes con pintura roja, aclaramos amigos de YouTube, pintura roja en las manos representando la sangre de inocentes derramada por los criminales sionistas. Bueno, entonces tenemos al hombre más poderoso de Estados Unidos en lo que refiere a política exterior y probablemente al hombre más poderoso que hay en la Casa Blanca, seguro, pues Biden ni corta ni pincha realmente en la toma diaria de decisiones, él sí. Fíjate que atrás tenés a su número 2, que está ahí recogiéndose el cabello visiblemente incómoda, al muchacho de corbata en el celular diciendo, muchachos, no saben lo que pasó, están acá los manifestantes, y Blinken que ya no sabe cómo disimular su fastidio. Es la imagen de un imperio en decadencia totalmente, absolutamente. Presidente totalmente gagá, octogenario, Blinken ahí, bueno, que no puede... ¿Cómo no van a evitar que entren esos tipos? Realmente están desbordados. Me parece que la situación general se les desbordó. Que manden a Biden de candidato incluso, que vayan a la derrota asegurada, que BlackRock, que los grandes dueños del mundo estén hablando ya con Trump lo más bien, porque la verdad son tan amigos de Trump como ellos, me daría la impresión de que quizás el establishment globalista quiere que ahora haya un, entre comillas, nacionalismo americano. ¿Qué pensás? La doble vara de los progres generalmente te lleva a hacerte una película con la vida de Trump, que sin duda que es cinematográfica, pero nunca vas a ver una película con la vida de Biden en la misma sintonía crítica, que es totalmente cinematográfica, todavía más incluso. Ya centraliza todas las operaciones que están dentro del sistema de FedNow. Los bancos que están registrados en el sistema de Reserva Federal operan ahí y ya están bajo ese control. Entonces, en definitiva, la idea de la CBDC, que es centralizar y tener el control sobre el sistema de pagos, bueno, ya lo tienen.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Innominado. Aquí estoy sacrificándome. Quiero que sepan, por favor, y que valoren que he dormido alrededor de 10 horas en los últimos 3 días para entregarles con muchísima entrega y sacrificio el mayor y probablemente el único documental biográfico riguroso sobre Klaus Schwab. Así que los espero a todos mirándolo, compartiéndolo y, por supuesto, aportándonos en patreon.com/Nicolás Moraz. Hoy comenzamos con mi querido amigo Nicolás Martínez Laje, quien, por cierto, también aparece en más de una ocasión en el documental, porque es uno de los que se ha especializado en la cuestión de Davos en lengua castellana, sin duda. Y empezamos con Joe Biden, que tiene los cables cruzados, como de costumbre, y recuerda lo difícil que fue enfrentar la sopa china cuando era vicepresidente. Y naturalmente es muy difícil, es incluso imposible, porque la sopa china ocurrió 4 años después de que fuera vicepresidente, de que terminase de ser vicepresidente. Así es, Nico, efectivamente hubo un lapsus ahí temporal, espacio-temporal para el hoy presidente de los Estados Unidos, ¿no? Si querés lo escuchamos, a ver lo que decía. And when I was vice president, things were kind of bad during the pandemic. And what happened was, Barack said to me, go to Detroit and help fix it. Well, poor mayor, he spent more time with me than he ever thought he was going to have to. God love you. Ahí lo tenés, ¿no? Vos sabés que acá está la transcripción que sube la Casa Blanca, donde lo corrigen, ¿viste? Lo mandan al frente, ¿no? En lugar de disimularlo durante la recesión, ¿no? La crisis. Y es que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a poner? Si le pones otra cosa, ya quedás todavía peor directamente. No hay caso. No hay caso. Definitivamente no hay. Es que es inimputable este hombre. Vos como abogado, imagínate, aún en Estados Unidos lo tenés este tipo, ¿y qué vas a hacer? O sea, incluso como criminal de guerra que es, si vos fueras fiscal, vos no lo podés acusar a este hombre, lo mandás ahí al manicomio militar o algo por el estilo, pero está para atrás, totalmente para atrás. Mirá, como dato de color, ahí abajo se ven mis tweets pidiendo el subtitulado del clip, ¿no? Se ve que han tomado una decisión de no subtitular videos de Biden. Parece, ¿no? Ok, Porque, lo van a subtitular bueno, nuestros sufridos editores, a los que les pagamos gracias a quienes nos aportan en patreon.com/Nicolás Moraz. Me permito insistir porque es muy preciso. Continuemos. Bueno, este ya directamente está jugando, no sé qué está haciendo. Es un provocateur un poco infantil, te diría. ¿A razón de qué salta con esto? El otro día ya dijo baño de sangre, ¿te acordás? Dijo, sí. va a haber un baño de sangre. Y se refería a que la industria automotriz iba a sufrir mucho si él no salía elegido. Pero dijo baño de sangre, o sea, la palabra correcta para que todos los medios del mundo digan Trump amenaza con un baño de sangre. ¿Y ahora qué le pasó? Ahora, mirá, lo tenemos ahí en un videito que subió, vamos a mostrarlo. Donald Trump's Truth Social account on Monday shared a video about how they seem to think the United States will change if Trump is elected president again. There's, of course, nothing abnormal there necessarily. Political candidates talk about their visions for the country all the time. They're running for office. That's the point. What is not normal is that this video referenced a quote unquote unified Reich. Reich is a German word that basically means empire, but it, of course, evokes the Third Reich, used to refer to Adolf Hitler's Nazi Germany. We're going to show you that video. It's going to sound a little strange. We edited it to freeze and zoom in on the terms so that you can easily spot it. So you'll hear this video start, and then when the sound stops, you'll be able to see what we're talking about. Watch this. What happens after Donald Trump wins? What's next for America? So there you go. It's pushing in on, it says there, you can see the phrase, quote, industrial strength significantly increased and driven by the creation of a unified Reich. So the Trump campaign spokesman, Carolyn Levitt, telling CNN, the video was not created by the campaign and was reposted by a staffer who didn't see the word. Keep it. Bueno, ahí tenés la explicación bastante clara, ¿no, CNN? No saben tampoco demasiado de historia, son norteamericanos, no se les puede pedir mucho, están mundialmente caracterizados por su escasa educación en cualquier materia que exceda al money.
Pero bueno, el primer Reich fue el Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo Reich fue Bismarck, y ese fue el Reich unificado, que es el Imperio Alemán, que es cuando que es un invento, el invento de Alemania, pues en realidad no hay una continuidad clara, como tampoco hay una continuidad tan clara desde los galos hasta la Francia actual, ni de los romanos hasta la Italia actual, y no hay ninguna continuidad de tipo étnico-cultural entre los egipcios antiguos y los egipcios actuales, por ejemplo. En fin, más allá de eso, el Reich unificado de Bismarck unió a 7 países alemanes que se unían para defenderse, básicamente era una confederación militar, que competían entre sí, tenían cierto alto grado de colaboración, alto grado de comercio libre entre sí, y en general con el resto del mundo también, por eso prosperaron muchísimo, pero que no eran antes una misma nación, ni se sentían como una misma nación, y la idea incluso de nación moderna, de Estado-nación, es totalmente un invento artificial. Todo esto con la cultura romántica, Wagner y la ópera, los pintores, Lord Byron, que era un poeta inglés que fue a luchar por la independencia de Grecia, etc. En esa coyuntura, los autoritarios, los reaccionarios, los aristócratas que se sentían desafiados por el surgimiento de la burguesía liberal, por el progreso de la industria, básicamente por la expansión de la prosperidad que generó el capitalismo y que los desplazó a ellos, se alían con fuerzas como los nacientes socialistas. En el caso de Bismarck, un conservador militarista, se alía, prusiano, muy religioso, se alía a los socialistas democráticos de Bernstein, que había sido secretario de Engels. Estamos hablando de marxista de primer nivel, que es el padre de la socialdemocracia. Se alían y construyen un Estado unificado y lo dotan de las características que hoy reconocemos en cualquiera de los estados autoritarios que sufrimos. Estado gendarme, o sea, vigilancia, represión política, censura, mucho más de lo que había antes en los 7 países separados, regulación y control y dirigismo económico, que de hecho fue un pequeño cepo al crecimiento enorme que tenía la industria alemana, pues la volvió menos competitiva y le empezaron a meter una conexión estatal entre gobierno y sindicatos, una carga un poco más grande, estado niñera, estado de bienestar. Ellos empiezan con las pensiones, ellos empiezan con la cuestión de la salud pública, entre comillas, con el servicio militar obligatorio, con un montón de elementos que configuran a ese ciudadano rehén, que cada vez tiene menos libertad para sí, pero bueno, está todo lleno de palabras bonitas, de la representatividad, de la democratización. Bueno, todo eso surge con el Segundo Reich. Después viene el tercero, que tiene todos estos elementos potenciados, toda la doctrina nacionalista que ya pasa de ser romántica, o sea, pasa de ser una leyenda más bien artística, somos el Volkergeist del espíritu alemán, a ser pseudocientífica. Y ya cuando empieza a ser pseudocientífica, empezás a tratar a los seres humanos como experimentos y ocurren los horrores monstruosos que vimos en el nazismo. Pero bueno, el Reich no es monopolio de Hitler. Hay 3 Reich. En fin, en cualquier caso no podían elegir peor expresión. Encima siendo que Trump, con todo su discurso xenófobo, es alemán. Es Triumph, como cuento en el documental de Trump. Su abuelito era alemán, era prusiano como Bismarck. Es más, si no me acuerdo mal, tendría que ver ese gran libro que se llama Trump Three Generations, que usé como una de las fuentes. Creo que salió de Alemania justamente cuando la lastimó severamente Bismarck con esas pretensiones que tenía imperialistas. De hecho, era un país tan próspero porque no era imperialista antes de Bismarck, Alemania. Entonces, los industriales alemanes estaban dedicados puramente a producir, como sabía Weber, como sabía Engels, que de hecho vivía porque su papá era un gran industrial y mantenía a Marx robándole abiertamente dinero a su padre industrial, y no tenían que andarse ocupando en invadir otros países. Y los jóvenes alemanes se ocupaban en trabajar, ahorrar y prosperar y dejarle algo más a la próxima generación, en lugar de estar yéndose a morir a campañas delirantes y mesiánicas a páramos tropicales. Con Bismarck eso cambia y empieza un tenue imperialismo alemán, que es como decir, yo también quiero mi porción de la torta. Aparecen en Namibia, aparecen en Ruanda, en distintos lugares, les va mal en todas partes. Y de hecho eso irrita bastante al Imperio Británico, que ya se sentía interpelado porque los alemanes produjeran mejores productos y más baratos, y influye en una especie de conjura franco-inglesa
que determina la Primera Guerra Mundial. O sea, lo cuenta el propio Antonio Escotado, esto no es una teoría conspirativa de la historia, es un hecho. Es una conjura contra Alemania, fundir Alemania, querían fundir Alemania a toda costa. En fin. Es que uno de los elementos que no se suele hablar es el desarrollo ferroviario que iba de Berlín hasta Irán, lo que sería hoy Irán, ¿no? O sea, acercar al petróleo de Medio Oriente a la nación alemana, un punto clave que Inglaterra, el Reino Unido, no lo podía dejar pasar eso. Es que los alemanes tienen como muchos pueblos también, ¿no? Y en realidad se trata de individuos que repiten patrones y trascienden las fronteras. Pero bueno, adoptando así el lenguaje popular, Alemania tiene dos almas. Tiene la disciplinada, obediente, que convierte al ser humano casi que en una entidad maquinal, cosa que critica, por ejemplo, Thomas Mann en su libro La montaña mágica, que justamente se ambienta en Davos. Es un joven que huye de esa vida tan robótica, tan disciplinada, tan anodina de Alemania y se instala por una supuesta afección en un sanatorio suizo, donde está totalmente aislado de la realidad, con un grupo de excéntricos personajes, viviendo una situación surrealista, rodeado de un bello paisaje, y dice, yo me quiero quedar acá. Que sería lo mejor que nos puede pasar con los chicos de Davos, que se queden ahí, que hagan la gran Hans Kanstorp, que era el protagonista de La montaña mágica. Está eso. Ahora, eso exacerbado te lleva a Hitler, te lleva a una sociedad entera cuartelaria, que no se hace demasiadas preguntas sobre exterminar al otro y hacer grandes sacrificios de libertad y demás si lo ordena el jefe. Pero por otro lado está la otra Alemania, que es la Alemania que generó tanta prosperidad, de los ingenieros, de los productores, de los inventores, que no tienen parangón, que son mucho, pero mucho más eficientes, infinitamente más eficientes que los homólogos estadounidenses, por ejemplo, o rusos, y que viene también de ya la época de los primitivos germanos. Hay un capítulo de Los enemigos del comercio, tomo 1, que se titula Unos bárbaros no tan bárbaros, y que levanta crónicas, si no recuerdo mal, de Plinio el Viejo y otros romanos de la época. Dicen, ellos llegan a las tierras de Alemania y dicen, pero a ver, esta gente vive mejor que nosotros. Les gustaban los espacios grandes, no eran, así que digamos, nómadas ni mucho menos, pero les gustaban los espacios amplios. Cada gente, digamos, tenían ahí una distancia importante entre vecino y vecino. Se juntaban solo para resolver conflictos, para defenderse también, muy parecido como se sostuvo después durante siglos. Propiedad privada muy respetada, gente muy civilizada, nada violenta. No tenían nada que ver, por ejemplo, con los vikingos, que tampoco eran tan violentos en sus principios, eran muy comerciantes, pero nada que ver con ese estereotipo. Tanto así que cualquier delito se dirimía en cabras. O sea, vos robaste, hiciste esto, estafaste, cabras. Ni te cortaban la mano, ni te colgaban, ni te mataban. Cabras, vaquitas, ovejas. Comían carne de vaca abundantemente, cerdo, o sea, eran pueblos ganaderos. Eso los romanos los volvía locos. Ellos comían pan. Entonces pasaron de comer pan todos los días a ver cómo estos comían carne y tal, crema de leche. Vivían como reyes, básicamente. Y dijeron, qué buena gente que son. Encima eran buenos anfitriones. Y el cristianismo arruinó todo. Pero bueno, sigamos. Continuemos. Sí, es muy interesante. Vos sabés, Beto, un detalle nada más que tampoco soy experto como para profundizar en serio con el tema este, pero hasta vos sabés que a nivel de sociedades secretas, esotéricas, siempre hubo enfrentamientos entre las escuelas alemanas y las escuelas inglesas. Siempre. Es muy, muy interesante. La Steiner por un lado, Blavatsky por el otro, la injerencia de la masonería inglesa en la masonería alemana. Muy, muy interesante realmente. Un enfrentamiento que abarcó mucho, mucho tiempo. Pero bueno, volviendo al tema, Nico, acá de la nota, para detalle, ¿no? Para que el que no está en la creación de contenido y demás, acá lo que pasó fue que algún fan, ¿no? Algún seguidor de Trump hizo un video con una plantilla donde, o sea, básicamente le cambian nada más los títulos o las fotos, y ese video le gustó en la campaña de Trump y lo retuitearon, lo republicaron en la red social de Trump sin ver ese detalle. Generalmente las plantillas, cuando tienen diarios y demás, suelen tener esas cosas, pero bueno, fue hecho por alguien amateur, el filtro de la campaña no lo vieron, y bueno, después cuando salta la polémica lo retiran de las redes sociales. Eso fue lo que pasó, ni más ni menos. Así que bueno, pero
decías de cine, ¿no? De películas, fíjate que Trump realmente nos va a dar 4 años, me parece, de show. El Aprendiz, una película sobre los negocios de Trump, se estrena en el Festival de Cannes, ¿no? Entre aplausos y polémica, dice también la CNN. Desde la campaña de Trump han sido bastante críticos, con la película. Dice que no es muy fiel o justo el retrato de Donald Trump, sobre todo con su primera esposa, ¿no? Hay alguna escena un poco fuerte, dicen ahí, de la intimidad entre los dos, ¿no? Pero bueno, la película, vos fíjate que se trata de los años de Trump con Roy Cohn. Y seguramente no van a tocar a qué se dedicaba Roy Cohn cuando era el abogado de Trump, ¿no? En el Hotel Plaza. No lo creas. Andás No, a ver. no sé, acá al menos por la sinopsis que cuenta CNN, parece que no tocan el tema que lo emparenta con el señor Jeffrey, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pero la doble vara de los progres generalmente te lleva a hacerte una película con la vida de Trump, que sin duda que es cinematográfica, pero nunca vas a ver una película con la vida de Biden en la misma sintonía crítica, que es totalmente cinematográfica, todavía más incluso. Pero bueno, igual, mirá, me gustó la fotografía, yo que cada día me pongo más viejo y más cinéfilo. Está linda la foto, está muy linda, muy bien armada. Fíjate la mirada severa de Roy Cohn, que está levemente inclinado hacia él, pero es al mismo tiempo, ¿no? Es una fuerza que lo controla, no solamente un consejero. Y Trump, en su altivez, levemente distraído y hablando por teléfono. Y bueno, es una gran foto realmente. Ahora te digo, Roy Cohn, yo lo retrato todo en mi documental de Trump, recomendado para quien no lo haya visto, abogado de las 7 familias que manejaban, las 7 familias de la mafia italoamericana de Nueva York. Era abogado de todos. Y antes de eso fue macartista, estuvo en la Casa de Brujas, y él fue el principal propulsor de la persecución de homosexuales de Estados Unidos en los años 50, horrorosa, que terminó con gente como el rockero Lou Reed sometido a electroshocks, mucha gente que echaban de oficinas de gobierno por ser homosexuales, aberrante, una discriminación aberrante, repugnante, y él era un gay en el closet, y él era además un gran chantajista sexual de todas las personas imaginables, parecido en parte también a este muchacho del FBI, ¿no? Hoover. Exactamente. Y de hecho tenían una pica, Roy Cohn y Hoover. En fin, tipo muy, muy oscuro. Murió de SIDA en los años 80. Roy Cohn. Se lo puede ver, hay archivos de video, están justamente en la inauguración de la Trump Tower. Y Trump lo elige en un momento en el cual desafía un poco a su padre, no demasiado, pero bueno, su padre que tenía al papá de Jeffrey Epstein, el padre de Trump, Fred Trump, tenía al papá de Jeffrey Epstein, Seymour Epstein, que era de la mafia judía de Meyer Lansky, como jefe de un grupo de matones que básicamente echaban a la gente de sus barrios y le obligaban a vender sus casas barato para que él las compre, las derrumbe y lo que eran lindos vecindarios de clase media los convierta en armatostes de edificios para pobres bastante soviéticos. Ese es el origen de la fortuna familiar. Pero bueno, en un momento Trump hace la suya y empieza a meterse activamente en política y concretamente con los demócratas. Él es 40 años demócrata prácticamente, 35, afiliado y todo hasta el año 2009. Y de hecho apoyan la campaña de Cuomo, otro muchacho de la mafia, entre él, Roy Cohn y Jeffrey, que era muy joven y que se acerca ahí, que era broker de bolsa, Jeffrey Epstein. Bueno, en fin, vamos a ver qué tan fidedigna es la película, vamos a estar a la espera del estreno. Bueno, es que el punto que toda la gente que nombraste están todos conectados, porque la operación parecería que sí es la misma. La mafia por un lado, el FBI, utilizando también estos contactos para estas fiestas, para utilizarlo de chantaje después, ¿no? Para figuras políticas, empresariales y demás. Por supuesto, igual. Yo nunca votaría ni aunque fuera estadounidense. Soy esclavo del tío Sam, tributo y alto, pero no tengo ni me interesa jamás el derecho al voto, que no es un derecho, es una pantomima que critico activamente. Pero si me preguntás quién quiero que gane, sí quiero que gane Trump. Sinceramente quiero que gane Trump. ¿Pero por qué? Por el show. Sin duda es un showman espectacular. Ahora, después no sé qué va a pasar con el mundo. Me parece que viene incluso en una versión un poquito empeorada frente a lo que fue, pero bueno.
Vamos a ver qué ocurre. Bueno, hablando de un abogado, Roy Cohn, hablamos de otro abogado de Trump, fallido también, Cohen, que, bueno, como dijimos la semana pasada, le estaba haciendo un flaco favor a la acusación, ¿no? A la fiscalía. Finalmente, Cohen desbarranca completamente admitiendo en el estrado que le robó a la organización Trump dinero, dijo que lo hizo alegremente, que era un acto de justicia robarle plata, o sea, la credibilidad de este muchacho destruida completamente. El juicio yo creo que el tan errático testimonio de Cohen nos sacó la posibilidad de verlo a Trump en el estrado, ¿no? La defensa decidió que no testifique Trump, así que el jurado está deliberando. Veremos próximamente, seguramente estará la sentencia, que imagino que será not guilty, ¿no? Inocente. Veremos, ¿no? Te digo hubo una cosa rara esta semana con este juicio. Bueno, no sé si es rara. El juez Merchan en un momento tiene un cruce con Cohen. Vos sabés que varios analistas dijeron que el cruce que tiene el juez dio la sensación de que el juez se tomaba el juicio como que esto era una payasada de la fiscalía y que por favor que termine esto cuanto antes. Sí, hubo un cruce, Cohen lo miraba fijo, un tono amenazador al juez, y el juez le contesta, le recrimina eso, que no lo mire como lo estaba mirando y demás, y enseguida hay un pedido de la acusación de la fiscalía que el juez lo deniega, y todos se tomaron, los analistas que leyeron las transcripciones y demás, que eso, ¿no? Como el juez decía, basta de esta payasada. Este testimonio de Cohen es totalmente impresentable a este nivel, como lo que decíamos nosotros la semana pasada, ¿no? De que qué raro que la acusación presente como testigo estrella un tipo que vos ya lo hemos hablado en este ciclo, es un tipo que realmente ya estaba condenado, perdió la licencia como abogado y demás, ¿no? Bueno, pero mira, Cohen es un ejemplo perfecto de un patrón que acompaña a Trump toda la vida. Él no sabe elegir a las personas que lo rodean. Nunca logró desarrollar grandes lealtades. Es un tipo inteligente, es un tipo profundamente vanidoso, es un tipo valiente, es un tipo echado para adelante que se obsesiona con algo y lo persigue, no importa lo que le digan, no importan los obstáculos, es tenaz. Pero es pésimo para elegir equipos. No fue nunca un buen empresario. De hecho, está muy subestimada en la historia que Trump cuenta de sí mismo la magnitud de la fortuna de su padre, que era un hombre realmente muy rico, de manera matonesca, ampona, pero muy rico, hecho desde abajo, ese sí. Y está muy sobreestimada la suya. Él hizo muchísimo dinero con el crédito, falsificando, mintiendo sobre sus ingresos. Pero es un virtuoso de la publicidad. Siempre fue un virtuoso de la publicidad. Yo el otro día me acordé, nosotros nos reíamos de que vende estas Biblias doradas y zapatillas doradas y cosas tan hirientes para el mal gusto y a grandes precios y la gente lo apoya y compra. Claro, el tipo salió a vender juegos de mesa cuando estaba quebrado, ¿sabías? No. Y se puso un programa de televisión y se salvó. Varias veces se quebró, varias veces hizo desastres, varias veces estuvo incluso ahí pisando la cárcel, pero fue astuto. De hecho, metió a su hermana Susan, si no recuerdo mal, como jueza y cosas por el estilo en Nueva Jersey, donde tenía intereses por los casinos, por Atlantic City. Pero el tipo siempre salió adelante con la publicidad. Ahora, siempre se rodeó de traidores, siempre. Y vos fijate el ejército de gente que tenés siempre hablando mal de él, que trabajaba con él y que le ponían puntadillas en su propio gobierno, como Bolton, como Pompeo, como el propio vicepresidente Pence. Estuvo cerca de ponerla ahora de vice a Nikki Haley, que le hubiera clavado 37 puñales, o a Tucker Carlson, que en privado, o sea, es muy aliado de Trump en lo público, pero en privado, ya lo vimos en el juicio de Dominion y Fox, los mensajes que escribe Tucker Carlson son: detesto a Trump, detesto a estos fanáticos rednecks, ignorantes y agresivos que lo siguen, porque yo soy un señorito de buen gusto, de conservador con plata y elitista, pero finjo que soy trumpista porque es lo que toca para parar la olla, para cobrarme mis milloncitos. Siempre el tipo es así, siempre se rodea de estos personajes y es como que es su propio enemigo. Por estas cosas es su propio enemigo. Estamos hablando de su conveniencia personal, no estamos hablando de sus virtudes
como político. Continuemos. Bueno, mirá, George Clooney, Julia Roberts, esta gente le gustaría, ¿no? Rodearse a Trump, ¿no? El show business y demás. Bueno, no. Biden recurre a Obama, a Clooney, a Julia Roberts y a los Clinton para una mega recaudación de fondos, copiando lo que había hecho en Nueva York, que lo mostramos acá hace unas cuantas ediciones, que había sido récord de recaudación para un político, el acto que habían hecho con Clinton y Obama. Obama. Sí, En el City Music Hall. ¿Pero qué pasó? Miles de manifestantes en una cosa que no se había visto nunca en Estados Unidos. Un presidente en un acto de campaña y rodeado de miles de manifestantes. Criticándolo, mejor dicho, por su aberrante complicidad con los crímenes de guerra de Israel. Y la policía reprimiendo. O sea, vamos, es una escena que no es muy común esa. Tipo está mal, muy mal parado. Muy, muy mal parado en esta campaña. Pero George Clooney, cuidado de George Clooney, en cualquier momento lo sacan a Biden y lo ponen a George Clooney. Él tiene la intención expresa de algún día ser presidente de Estados Unidos. Yo hice un documental sobre Clooney. Llegó muy alto en la ONU, tremendo psicópata. Un tipo que logró conectar, mejor dicho, logró progresar en su carrera a partir de la conexión muy poco reseñada, es algo que realmente daría para un gran documental, de la CIA y Hollywood. La CIA se vinculó con Hollywood desde el principio. Ojo, no son los primeros. Hoover con el FBI hacía películas, revistas, show de teatro, se creía una estrella. Otro gay reprimido, por cierto, como Roy Cohn. Yo creo que si esa gente no se reprimía, salía del armario y no se sentía tan condicionada por la homofobia y el puritanismo de su época, de repente hubieran sido grandes personas. De repente hubieran sido buenos. Pero no, salieron así, viste, la represión nunca es buena. Salieron gente malvada, chantajista, extorsionadora. Vos sabés que Hoover lo tenía chantajeado hasta a Robert Kennedy y a John Fitzgerald. Tenía al presidente extorsionado por su, proclive, su tendencia hacia la carne, rusa en este caso. Le metieron una rusa en un hotel a Kennedy y lo tenían chantajeado con eso, el jefe del FBI. Eso es el Estado profundo. Y eso lo retrata esa magnífica película que es Hoover, protagonizado por DiCaprio, que se luce, por más que sea un zurdo terrible, se luce, y dirigida por el gran Clint Eastwood. Muy recomendada. Ahí está. Bueno, sigamos. Hablando de las protestas, mirá. Protesta interrumpe el discurso de Blinken en el Comité del Senado de Estados Unidos. Nuevamente le ha pasado esto al canciller Blinken, ¿no? Al secretario de Estado. Dice, al menos 2 personas fueron retiradas de la sala cuando hablaba Blinken. Una de ellas llevaba una camiseta con la inscripción "Invierte en la vida" y un cartel que decía "Criminal de guerra" en referencia al secretario de Estado, según las imágenes difundidas por medios locales. Dice, mirá, los manifestantes se han vuelto cada vez más comunes en las audiencias en las que participa Blinken, quien es visto como el rostro de la respuesta del gobierno de Biden al conflicto en Gaza. Y unido con la nota anterior, me parece que en California le van a pegar más que en Nueva York, ¿no? Probablemente a Biden. Nico, detengámonos en esta foto. Sí. Veámosla. Con los manifestantes con pintura roja, aclaramos amigos de YouTube, pintura roja en las manos representando la sangre de inocentes derramada por los criminales sionistas. Hace mucho tiempo socios de Estados Unidos, socios de Rusia también, por cierto, socios de todos los que tengan que ser socios para seguir matando, pero bueno, el aliado clave de Norteamérica. Secretario de Estado, realmente es el hombre del gobierno formal, es el hombre más poderoso, Blinken. Les recomiendo nuestro programa sobre Blinken, que lo hice con don Rubén Luengas. Su familia también, Donald Blinken, todos estos vienen de un linaje. No hay ninguno que sea un self-made man, como en el sueño americano, ¿no? Que se hizo de abajo. Su papá Donald era amigo de Soros, fue embajador de Clinton en Hungría y tenía todo el negocio que ahora Anthony heredó de demolición de casas de palestinos en Israel. Bueno, entonces tenemos al hombre más poderoso de Estados Unidos en lo que refiere a política exterior, y probablemente al hombre más poderoso que hay en la Casa Blanca, seguro. Pues Biden ni corta ni pincha realmente en la toma diaria de decisiones, él sí. Fíjate, ahí atrás tenés a su número 2, que está ahí recogiéndose el cabello visiblemente incómoda, al muchacho de corbata en el celular diciendo, muchachos, no saben lo que pasó, están acá los manifestantes, y Blinken que ya no sabe cómo disimular su fastidio. Es la imagen de un imperio en decadencia totalmente, absolutamente. Presidente totalmente gagá, octogenario,
Blinken ahí, bueno, que no puede. ¿Cómo no van a evitar que entren esos tipos? Realmente están desbordados. Me parece que la situación general se les desbordó. Ya quizás les toca empezar a pagar el precio de las cosas que han hecho a los Estados Unidos. Y acá editorializando libre, yo te pregunto qué pensás, Nico, pero no es un análisis riguroso, sino una impresión del momento. De repente, a los que tienen ciertos proyectos del mundo dividido en grandes regiones, pseudo multipolaridad, que es la élite de Davos y compañía, y de repente les conviene que gane Trump. De repente les conviene que gane Trump, que diga vamos a ocuparnos de nuestros propios asuntos, entre comillas, aunque no estoy tan seguro de que vaya a hacer eso, porque tiene mucho neocon muy violento y muy anti-China que alrededor suyo. Pero bueno, pongamos que Trump repliega un poco. Si lo que quieren es restarle el poder a Estados Unidos, como sostiene tu tesis, y quitarle el monopolio del dólar, cosa en la que abiertamente disentimos de cuándo va a ocurrir, pero podemos estar de acuerdo que a largo plazo va a ocurrir. El dólar ya no va a ser la moneda internacional. Les conviene más Trump de repente, porque estos son globalistas americanos que quieren seguir manteniendo el imperio y le están pasando muy mal. O sea, da la impresión de que no los ayudan, que manden a Biden de candidato incluso, que vayan a la derrota asegurada, que BlackRock, que los grandes dueños del mundo estén hablando ya con Trump lo más bien, porque la verdad son tan amigos de Trump como ellos. Me daría la impresión de que quizás el establishment globalista quiere que ahora haya un, entre comillas, nacionalismo americano. ¿Qué pensás? No, es que Nico, yo te lo planteo de otra forma. Biden, ¿cuántas cosas cambió de lo que hacía Trump? Porque vos pensás, ¿no? La edición anterior vimos las nuevas medidas de proteccionismo comercial, guerra comercial con China, o sea, una continuidad de lo que hacía Trump, exacerbada, porque Biden lo ha aumentado eso. Ha aumentado esa división en bloques desde el punto de vista comercial. Después, por el otro lado, la respuesta a Israel sobre la guerra que lleva adelante Israel, digamos que Trump ha sido clarísimo de que hubiera apoyado muchísimo más todavía. La única diferencia puede llegar a ser Ucrania, ponele, entre la política que podría haber llevado Biden con Trump, ¿no? Pero realmente también hay que pensar, en 2020 Trump fue bastante funcional a varias de las iniciativas que se lanzaron ahí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a No ver. me olvido nunca del video de Trump promocionando Gavi, claro, la alianza mundial de ya sabemos qué tipo de productos, diciendo mi buen amigo Boris Johnson, además lo más globalista que ha gobernado jamás Inglaterra, íntimo de Gates, por cierto, mi buen amigo Boris Johnson me unió a esta fantástica iniciativa. Y viste cómo es Trump, tremendous, magnific, etc. Referido a ese producto que tanta polémica genera. Entonces... Pero bueno, en fin, hay que reconocerle a Trump igual que era más sabia, o sea, era más quirúrgica su administración de política exterior. El tipo, por ejemplo, mantuvo a los iraníes domados sin guerra y les mató a Soleimani, pero los mantuvo domados sin llegar a tanto estrés como hay ahora, con alguien que históricamente se llevó mejor con ellos, Biden, porque estaban con el acuerdo nuclear, estuvo ahí metido con Obama en su época. Y mira, en su gobierno, la verdad, no han sabido controlar a Israel, pero para nada. Trump de repente, no estoy tan seguro si lo dejaba llegar tan lejos a Netanyahu, porque sí, son íntimos de Netanyahu y Jared Kushner es socio de Blinken, el yerno de Trump es socio de Blinken, como conté en mi video que les recomiendo, de la demolición de las casas de los palestinos, uno de los negocios más crueles del mundo. Ya están loteando Gaza. Trump, si tiene alguna intención de poner orden ahí, se encarga de poner orden ahí más o menos fácil. De hecho, en su día acordó con el de Corea del Norte. O sea, en eso ha sido más hábil, pese a estar rodeado de traidores neocons incompetentes, ser un traidor él también a lo que promete y mantener preso a Assange, etc. En cambio, estos tipos me parece que cayeron en el que mucho abarca, poco aprieta. Pusieron presión en Taiwán, incluso en desbandada se le fue Nancy Pelosi a Taiwán, se estresaron más con China de lo que ya estaba Trump. Increíbles. Lo del lío de Ucrania, que como decís vos, eventualmente no hubiera ocurrido, ponele con Trump, pero puede ser, o que no haya tenido las mismas características, y entonces al final el mundo está totalmente convulsionado, estos tipos están con el culo mirando para arriba, con perdón de la expresión,
Y me daría la impresión de que los socios, Klaus y compañía, Larry Fink, de hecho te diría los dueños, mejor dicho, los dueños, les están bajando el pulgar y se lo están subiendo a Trump, lo cual no habla bien de Trump. Es que Nico, ayúdame un poco con la memoria, a ver, porque yo me acuerdo de que hubo muchas amenazas de Trump de me voy de la WHO, me voy de acá, les retiro el financiamiento y después terminó siendo mucho ruido, pocas nueces, porque siguió el status quo, se mantuvo. Le retiró el financiamiento. Mira, ahí está el punto que quiero ilustrar. Él le retiró el financiamiento norteamericano y lo suplió China. Entonces, los dos mayores donantes de esa organización tan presente en nuestras vidas en 2020, 2021 y 2022, los dos principales donantes pasaron a ser Bill Gates y China. Por eso te digo, si hay un complot multilateralista, entre comillas, con la histórica idea de los Rothschild de crear grandes gobiernos regionales, levantada por la revista The Economist, el Commonwealth es uno, la Unión Europea es otro, los BRICS podrían llegar a ser otro, entre comillas, porque no es una región unívoca, pero ponele que China tiene una gran influencia regional, por más que también Estados Unidos la tiene en Asia. En fin, esos partidarios de que Estados Unidos no sea hegemón único están más contentos con Trump, porque Trump se retira de los organismos multilaterales, entonces en esa retirada aumenta la influencia de los otros estados títeres que les interesan, ponele. Sí, yo lo que te diría ahí que la idea es aumentar la influencia de los organismos multilaterales. Es que por eso te digo, pero claro, los organismos multilaterales, que es lo que yo siempre te recuerdo, están controlados por Norteamérica todavía. El mango de la sartén lo tiene Norteamérica. Pero Trump te dice, no quiero el mango de la sartén de repente. No me interesa tanto la OTAN, no me interesa tanto la ONU. Y bueno, y es ahí donde en esos organismos multilaterales crece el poder de estados como China y compañía también. Y me parece que eso es lo que buscan, o sea, ciertos globalistas, por lo que vos siempre reiterás. Sí, sí. Sí, yo, o sea, un poco diría que Trump ha estado más cerca de los intereses industriales, de los intereses bancarios, financieros, y no tan detrás de los intereses del complejo militar. Sin embargo, podemos decir también Ni tecnológico. Claro. Esa es la diferencia. La diferencia más evidente para el público general es el tema del wokismo y toda esa historia, digamos, social o cultural, como se quiera tomar. Esa es la única diferencia notable, que para mí no tiene trascendencia. Eso para mí es show para la gente, no. Es una gigantesca distracción que no mueve nada, digamos, ¿no? Alguno puede disentir, es mi opinión esa. Pero los Goldman Sachs, los BlackRock del mundo ganaron con Trump, ganaron con Biden y seguirán ganando con, no sé, Newsom o lo que sea después de Trump, ¿no? Por supuesto. Pero creo que es más fácil imaginarse un Estados Unidos que se repliega voluntariamente que un Estados Unidos replegado involuntariamente. Y un Estados Unidos que se repliega voluntariamente de ciertos lugares puede ser más viable con Trump. Esto va en apoyo de tu tesis, o sea, va en apoyo de tu tesis, de que está conectado directamente, cosa que también pienso, Davos y cierta élite tecnocrática con los BRICS, inflar los BRICS, inflar todo el tema este, y los DEX, etc. Yo no me veo a un gobierno demócrata permitiendo que el dólar cese de moneda internacional. Sí me lo veo Trump, si le cierran las cuentas, por ejemplo. Así que puede ser que sea una vía más veloz para ese cambio de geopolítico. Me abro a la posibilidad. Continuemos, mirá, hablando de la moneda, del dólar, ¿no? Bueno, acá hay una nota, mirá, quiero una reflexión muy breve. La cosa fue así, la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, para que se entienda, de los Estados Unidos, votó un proyecto de ley, lo aprobó, para que no se emita una CBDC, y acá viene el gran asterisco, ¿no? Sin autorización del Congreso. Ahora, esto muchos lo han mostrado en las redes y demás como un éxito, me escribieron por ahí, fíjate, esto, lo otro. A ver, gran asterisco 1, asterisco 2 y asterisco 3.
Primero, ya se está hablando de que este proyecto lo van a devolver del Senado de vuelta a la Cámara de Representantes, porque tiene un error tremendo que, no sé, seamos inocentes, ¿no? Es como se les pasó una cosa así. No distingue entre CBDC mayorista y minorista. O sea, no me quiero poner técnico, pero ya es un error grosero de la redacción del proyecto. Segundo, para que sea ley, tiene que pasar también por el Senado, o sea, no simplemente por la Cámara de Representantes. Tercero, lo que dije antes, dice no se emitirá una CBDC sin autorización del Congreso. O sea, en una situación de emergencia el Congreso lo puede votar, como fue la creación de la Reserva Federal. Y última observación, esto lo mostré en mi canal, el año pasado salió publicado por un requerimiento de libertad de información el libro de crisis, el Doomsday Book, el libro del juicio final, así se llama popularmente, de la Reserva Federal. Ese libro es el protocolo de acción de la Reserva Federal en un caso de emergencia, de crisis, y dice claramente que la Reserva Federal responde a la Reserva Federal de Nueva York, a nadie más. O sea, si la Reserva Federal en una situación de crisis quiere lanzar una CBDC, lo puede hacer. Así de claro. Igualmente, aclaro también dos cosas más. La Reserva Federal ha dicho innumerables cantidades de veces que no piensan sacar una CBDC sin la aprobación del Congreso. Y por el otro lado, les recuerdo que el sistema de pago instantáneo, el FedNow, es básicamente lo que necesita una CBDC. O sea, podés no tener una CBDC, pero ya tenés un sistema de pago centralizado. O sea, esto... Pero, Nico, sí. volvelo a explicar una vez más. Sí. Yo ya te entendí, obviamente, y hace mucho tiempo, pero volvé a explicar esto. ¿Por qué es peor FedNow que el sistema actual? Pues la gente te dice, ya hoy, y es verdad, está la banca que te denuncia cualquier operación sospechosa, que te congela los fondos si el Estado se lo pide. Mira Canadá, o sea, el gobierno le pidió que congelen las cuentas de quienes, video recomendado por cierto, republiqué hace poco una gran entrevista televisiva que me hicieron sobre el autoritarismo brutal de Trudeau, ¿no? Pero cuando ellos quisieron congelarle las cuentas a los manifestantes y a quienes detonaban a las manifestaciones, lo hicieron. Ahora, ¿por qué sería peor todavía con FedNow y por qué sería definitivamente peor con la CBDC? ¿Por qué sería mayor el control económico? Explicáselo a doña Rosa. Mira, ahí busqué rápido algo para ilustrar, ¿no? Bueno, FedNow es el sistema de pagos instantáneos, o sea, vieron que cuando hay una transacción entre un banco y otro, hay una demora. Capaz que a nosotros se nos acredita, pero la compensación entre instituciones financieras tiene una demora, lo que se llama el clearing, ¿no? Y demás. Bueno, acá han montado un sistema de pagos instantáneos centralizado en la Reserva Federal que se ocupa de todo el clearing, de toda la compensación entre los pagos entre instituciones financieras. Entonces, en última instancia, ¿esto qué representa? Que la Reserva Federal ya centraliza todas las operaciones que están dentro del sistema de FedNow. Los bancos que están registrados en el sistema de Reserva Federal operan ahí y ya están bajo ese control. Entonces, en definitiva, la idea de la CBDC, que es centralizar y tener el control sobre el sistema de pagos, bueno, ya lo tienen a través de este tema de compensaciones instantáneas entre instituciones financieras. Y te agrego una cosa, ojo, o sea, prestar atención en los distintos países de donde nos miran, porque los sistemas de pago instantáneo, a ver, lo voy a buscar muy rápido, que están bajo auspicio del Banco Mundial, cuentan con el sponsoreo, digamos, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Acá está, proyecto FAST, que esto está llevado adelante por el Banco Mundial, ¿no? Es exactamente lo mismo que FedNow, y van a ver en los distintos países ya están implementando esto de sistemas de pagos instantáneos, que es el estadio previo a la CBDC, ¿no? Operaciones las 24 horas, mira, patrocinado este trabajo crítico por la Fundación Bill y Melinda Gates,
que ya lo tendrían que actualizar es la Fundación Gates solo, porque Melinda le dieron el cheque indemnizatorio y la rajaron de ahí. Así que bueno, atento con esto porque es lo mismo, es la misma estructura. Y el proyecto que han sacado de la Cámara de Representantes, por más de que puede sonar bien y puede ser una victoria, que no sea humo, ¿no? Digamos. Muy interesante la explicación, Nico, como siempre. Y para el seguimiento de estos temas también, siempre recomendado el gran canal que es Terapia Liberal. Preclaro en estas cuestiones. Lamentablemente el tiempo ha dado la razón y lamentablemente lo digo. Hubiera preferido toda la vida estar equivocado y ser, estar paranoico. Pero no, la verdad que al final, lamentablemente, se cumplió todo. La edición anterior mostramos lo de los DEG. ¿Hace cuánto veníamos diciendo lo de los DEG? Lamentablemente, en serio, porque es un futuro... O sea, están cumpliendo, Nico, lo que decía Klaus Schwab y demás con el gran reinicio y demás. Se está cumpliendo al pie de la letra. Se está para peor. O sea, vos fíjate, la comisión trilateral, que antes hablabas de Blinken, un producto de la comisión trilateral, ¿para qué la crean? Para reformular, reconstruir el nuevo, no voy a decir la palabra con O, el nuevo sistema económico global. El Foro Económico Mundial, con la misma idea, reconstruir el mundo, especialmente el sistema económico. Y bueno, ya lo están haciendo. Es lo mismo que decía Carol Quigley en el libro que hemos hecho, el único documental que hay de habla hispana sobre tragedia y esperanza. Centralizar un sistema económico. Lamentablemente ganaron, ya hay poco que se puede hacer. O sea, la gente que confía en los Trump y demás del mundo, no, ya está todo puesto ahí. Así que bueno. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.